deja tu like y suscríbete al canal. Miren, que un jugador estrella se vaya de su club siempre va a ser noticia. Pero, ¿qué pasa cuando lo que empieza como una negociación de contrato termina con promesas rotas y, peor aún, con amenazas que vienen directo de una cárcel? Bueno, esa es justamente la historia de Maximiliano Silvera y Peñarol. Y créanme, va mucho más allá de un simple traspaso. Justo en el momento en que Silvera dice «no renuevo», todo da un vuelco. La cosa pasa de ser una disputa de contrato a algo mucho más oscuro. Su teléfono se empieza a llenar de lo que su propio abogado calificó así, sin rodeos, graves amenazas. Y acá es donde la historia se pone realmente turbia, porque resulta que al menos una de esas amenazas se rastreó hasta una celda. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Ya no hablamos de hinchas furiosos en redes sociales, no. Estamos hablando de una posible red criminal tratando de meterse en el mundo del fútbol. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una decisión profesional, algo que pasa todo el tiempo, desata una tormenta de este calibre? Para entenderlo, hay que rebobinar la cinta y ver dónde empezó todo. Empecemos por aquí, una promesa que se rompió a la vista de todos, porque, como suele pasar, todo comenzó con una palabra que no se cumplió. A ver, para entender bien la tensión, hay un concepto que es clave. Silvera estaba por ser agente libre. ¿Qué significa esto? Que al terminar su contrato, él tenía todo el poder de decisión. Podía irse al equipo que quisiera y Peñarol no iba a recibir ni un peso por él. Así que la presión para el club era enorme. Entonces, ¿cómo se llegó a este punto? Repasemos la línea de tiempo. En enero, Silvera llega y la rompe. Su valor sube como la espuma. Para julio, el éxito es tal que el mismísimo presidente del club sale a prometerle públicamente una mejora, una renovación. Pero esa promesa quedó flotando en el aire. Pasan los meses, no se firman nada, y claro, para diciembre la paciencia del jugador se agota. La ruptura ya era inevitable. La gente cercana al jugador usó una palabra que lo dice todo. La promesa se perpetuó. O sea, no fue un simple olvido, fue una espera constante, mes tras mes, que nunca llegaba a nada. Y toda esa frustración acumulada fue al final lo que detonó la bomba. Pasemos a la segunda parte, la puja internacional. Porque claro, con Silvera libre en el mercado, su teléfono no paró de sonar. Se armó una verdadera guerra de ofertas para llevárselo. Los primeros en moverse con fuerza fueron los equipos argentinos. Ellos saben valorar a un jugador que llega sin costo de pase. Y Rosario Central en particular fue el que puso la primera oferta seria sobre la mesa. Pero ojo, el interés más polémico, el que de verdad desató todo el caos, no vino de Argentina. No, vino de mucho, pero mucho más cerca. Miren este cuadro. Hay ofertas de Argentina, de Chile, pero el nombre que lo cambia todo es ese, Nacional. Que el archirrival de Peñarol no solo estuviera interesado, sino que, como se ve, estuviera en negociaciones muy avanzadas. Bueno, para los hinchas más radicales, eso fue una declaración de guerra. Y esto forzó al equipo de Silvera a jugar a dos puntas. Por un lado, de cara al público, su abogado salía a negar todo, a decir no hay nada con Nacional. Era una forma de apagar el incendio de las amenazas. Pero por dentro, la realidad era otra. Las negociaciones existieron, avanzaron un montón y fueron serias. Fue básicamente una estrategia de supervivencia. Bueno, y mientras todo este drama pasaba afuera, dentro de la cancha, Peñarol se encontraba con un problema gigante. ¿Cómo reemplazas a una pieza que era fundamental para tu equipo? El número que resume el desastre para Peñarol es este, 0. Perdieron a un jugador que ellos mismos decían que era fundamental y no recibieron ni un solo dólar. Es un caso del libro de lo que se conoce como mala praxis en la gestión deportiva. Es que no se trataba solo de perder goles. Silvera era el equilibrio táctico del equipo. Podía jugar solo arriba o con un compañero. Y lo más importante, su sacrificio para presionar y defender era algo que no se reemplaza fácil. Su salida dejó un hueco que descompensa todo el sistema de juego. Entonces, ahora Peñarol tiene una doble crisis en su delantera. No solo tiene que salir a buscar un reemplazo para Silvera, que ya es difícil, sino que además, el futuro de su otra gran figura, Matías Arezo, tampoco está claro. Se podrían quedar sin su dupla de ataque titular de un plumazo.
Y esto nos lleva a la última parte, porque al final este caso es mucho más grande que Peñarol y que Silvera. Es el síntoma de un problema mucho más profundo en todo el fútbol uruguayo. Es que esto no se trata nada más de un jugador que buscaba un futuro mejor. Ni siquiera se trata solo de esa promesa que no se cumplió. Esos fueron los detonantes, sí, pero no la causa de fondo. El verdadero problema es este. Se ha creado un clima tóxico, un sistema donde las amenazas, que incluso salen de las cárceles, pueden torcer decisiones deportivas y distorsionar por completo cómo funciona el mercado. Y los efectos son tremendos. La violencia empieza a decidir quién ficha por quién. El miedo anula la libre competencia que debería existir. Y al final, el talento uruguayo termina yéndose del país, no solo por plata, sino para poder vivir y jugar en paz. Y esto nos deja con una última pregunta. Cuando la presión y la violencia de afuera empiezan a dictar las reglas del juego de adentro, ¿quién es el que pierde de verdad? Porque no es solo el club que pierde un jugador o el jugador que se va, no. Pierde el deporte, pierden los verdaderos hinchas y se pierde la esencia de lo que es la competencia. Una reflexión que, la verdad, va mucho más allá de un resultado.